cielo. En otros lugares, el sol parece irrelevante. Aquí en Nueva York, la sucesión de días y noches no es más que un suave pulso enmascarado por los ritmos de nuestra propia creación. La gente lleva un ritmo de vida tan acelerado que no suele tener tiempo para mirar al cielo. Con el mundo virtual al alcance de nuestras manos, es fácil pasar por alto la fuente de energía de nuestras vidas. Hay ciertas cosas que damos por sentado todos los días y que pueden verse afectadas por el sol. Luis Lancerotti es físico espacial de los laboratorios Bell. Sigue los avances en telecomunicaciones y conoce el potencial del sol. Es irónico que a medida que hemos desarrollado más tecnología, hemos ido olvidando más la naturaleza. De hecho, aquí, en Nueva York, si salimos por la noche no vemos las estrellas, ni la Vía Láctea, ni nos embelesamos mirando al cielo porque todas las luces lo bloquean. Con el sol pasa lo mismo. No reconocemos lo que puede hacer el sol en términos de alteraciones en la Tierra, aunque vivimos en la era de la tecnología. Aún así, olvidamos que la naturaleza es un factor muy importante en nuestra vida diaria. A medida que nos adentramos en la era de la tecnología, dependemos cada vez más de nuestros sofisticados artilugios. Sin embargo, los mismos avances que parecen liberarnos del ciclo del día y la noche, también nos unen al sol de las formas más inesperadas. Cuando nos acercamos al Solar Max, es más probable que el sol salpique la Tierra con partículas cargadas de energía. Nuestra red en constante crecimiento, cables, oleoductos y cables de teléfono sirven de pararrayos gigante y atraen la fuerza de las explosiones solares. En cualquier momento, el sol podría dejarnos a oscuras. Por lo que sabemos, después de 150, 200 años de estudio, el Sol podría lanzarnos una bola curva. Y con un mundo más conectado, debemos ser más cautelosos y contemplar todas las posibilidades y tener cuidado con la naturaleza. Aunque este Solar Max no es peor que los 2 o 3 anteriores, que sí causaron varios problemas. El Solar Max de 1989 fue el primero con el que empezamos a ser conscientes de lo devastadora que podía ser una explosión solar. En marzo de ese mismo año, mientras los ciudadanos de Quebec dormían, nadie sabía que a 150 millones de kilómetros se estaba formando una tormenta terrible en el Sol. Un huracán solar recorrió el espacio. 3 días después, azotó la Tierra. Una tormenta magnética recorrió el hemisferio norte. Pero la provincia de Quebec se llevó la peor parte. Más de 1 millón de amperios saturaron la red. Las centrales eléctricas cayeron como fichas de dominó y dejaron a más de 7 millones de personas en la oscuridad. A las afueras de Montreal, la familia Gombas fue testigo del apagón. Estaba sentado viendo la televisión. Eran las 2, 2:30. La luz se fue y luego volvió. Después empezó a perder intensidad, como si fueran bajando las luces poco a poco. La televisión, bombillas, poco a poco iban disminuyendo de intensidad. Se quedó así. Miré las bombillas y el filamento estaba al rojo vivo, todo estaba al rojo. Incluso la casa zumbaba como un transformador. Toda la casa tenía un zumbido magnético. Tuve una sensación rara. Miré fuera y vi que todo refulgía. El color de la nieve, que normalmente es blanco intenso, era de un rosa anaranjado. ¿Qué pasaba? Entré en casa, subí al piso de arriba y desperté a mi madre.
Mi hijo vino y me despertó. Me dijo, mamá, levanta, tienes que ver algo. Ven a ver, ven a ver. Me acerqué a la ventana. La abrí y me asomé. Vi un resplandor rojo y oxidado. La casa empezó a vibrar. Era bonito, pero daba miedo al mismo tiempo. No podía imaginarme qué era. Si hubiera sido una tormenta magnética, hubiera sido como ver la aurora boreal. Pero esto no fue lo que viví yo. No creo que fuera una tormenta magnética. Podrían ser extraterrestres, no sé. Puede que sí, puede que no. Primero me equivoqué. Pensaba que era una nave espacial y por eso tenía miedo de salir. Decidí que era mejor quedarse dentro de casa. Al día siguiente, Hydro-Québec comunicó que se había producido una tormenta magnética en Quebec. Al parecer estropeó todos sus sistemas. Y todo fue por el sol. No es lo mismo cuando lo lees que cuando te pasa a ti. No sé cuánto rato estuve en la ventana, pero observé atentamente lo que pasaba, porque sabía que era algo extraordinario, algo importante. La explosión que dejó a Quebec sin luz fue una tormenta muy potente descubierta hace poco. En los años 60, un equipo del Laboratorio de Investigación Naval perfeccionó un nuevo instrumento para observar una parte del Sol que solo es visible durante los eclipses. La corona que lo rodea, normalmente invisible a simple vista, ha sido un gran enigma. Este halo refulgente conoce bien la naturaleza violenta del Sol. El equipo descubrió cómo simular eclipses, lo que les permitía ver la corona siempre que quisieran, gracias a un novedoso instrumento llamado coronágrafo. Don Michaels fue astrofísico en el proyecto. Básicamente, un coronágrafo no es más que un pequeño telescopio. Apuntas al sol, pero como no quieres quedarte ciego, creas un eclipse artificial. Así que lo que hacemos es poner un disco negro y sujetarlo a cierta distancia delante del telescopio, de manera que tapa el sol y vemos la corona. Para que el instrumento funcione correctamente, debería estar en el espacio sobre el velo de la atmósfera terrestre. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia solar entró en la era espacial en White Sands Missile Range. Los cohetes alemanes V2 lanzaron instrumental para estudiar el Sol. Serían las primeras imágenes del Sol desde el cielo. Pero recuperar la película fue otra historia. Lo único que encontraron fue un agujero enorme en el desierto. Jamás encontraron restos del cohete. No saben si se enterró, si acabó enterrado, explotó o qué. Primera lección, no permitir que un objeto caiga en picado desde 160 kilómetros de la Tierra.